Hola, Dios te bendiga. Seguimos aquí desde nuestra Semana Santa en casa. En el video anterior hablábamos acerca de la acción que hizo Jesús después de la entrada triunfal a Jerusalén y posterior a esto, el siguiente día, Jesús sigue enseñando al pueblo en el templo. Lucas capítulo 20 nos dice que estaba enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, y llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, la parte alta del pueblo de Israel o del templo. Las autoridades del templo llegan y le empiezan a cuestionar a Jesús qué estaba hablando, y les dice y le dicen a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién es el que te ha dado esta autoridad? Cuestionan lo que Jesús les estaba diciendo, porque no lo reconocían como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y Jesús les hace una pregunta y les dice: bueno, entonces el bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o era de los hombres? ¿De dónde provenía el bautismo de Juan el Bautista? Y entonces empiezan a divagar entre sí ellos y dicen: pues es que si te decimos que viene del cielo es como no creer en Juan, y si decimos que viene de Juan es como no creer en de dónde viene. Y se hacen bolas los escribas, los fariseos, los principales en el templo, y terminan por decirle no, que no sabían de dónde fuese. Y Jesús les contesta en el versículo 8: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero Jesús deja esta respuesta como un preámbulo para enseñarle no solo a las personas del pueblo, sino también a los principales sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, para enseñarles. ¿Cómo enseñaba Jesús en aquellos tiempos? Enseñaba por medio de parábolas. Jesús hablaba mucho por medio de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son pequeños relatos que buscan ilustrar el reino de los cielos. Así lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 10. Los discípulos, después de haber escuchado la parábola del sembrador, se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Porque es muy fácil entender las parábolas, o tienen un sentido de aplicación, un sentido de entendimiento, para algunos demasiado fácil. Y entonces Jesús les contesta: porque a vosotros, o sea, a los discípulos, os es dado conocer, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Para algunos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos o los misterios de Dios, y esos son los que somos sus discípulos, los que creemos en Jesucristo. Si tú quieres conocer acerca del reino de los cielos, acerca de los misterios de Dios, tienes que ser primero hijo de Dios, tienes que creer en Jesucristo, porque dice la Biblia en Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, que no hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque es una sabiduría que está oculta y Dios la predestinó para los que creyeran en Jesucristo como su Salvador. Y dice la Biblia aquí claramente en el versículo 8, que ninguno de los príncipes de este siglo la conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Jesucristo. Entonces Jesús les tenía que hablar por medio de parábolas, porque ellos no entendían y no conocían los misterios que estaban por medio de estas parábolas. Lo negaban como el Cristo. Y entonces por eso le preguntaban: ¿con qué autoridad tú entras al templo y hablas otro evangelio que no es la ley de Moisés, que no es la ley de Abraham? Estás hablando de otra cosa, estás hablando de perdón de pecados, y la ley de Moisés dice otra cosa. Pero dejando bien en claro algo que dice en Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para que nosotros podamos discernir los misterios de Dios, las parábolas, tenemos que tener con nosotros al Espíritu Santo, y ese lo adquirimos al creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces Jesús no les había contestado de un principio quién le había dado la autoridad de hablar de esa forma, pero posterior en el versículo 9 dice que comenzó a hablar una parábola, y te voy a parafrasear esta parábola. La encuentras en Lucas 20 del 9 al 18, y dice que un
que un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Le dijo a unos labradores que la trabajaran, y este hombre se fue lejos, dejó a hombres trabajando en la viña, y entre tanto que él no estaba, trabajaba en su viña. Y este hombre se le ocurrió mandar a uno de sus siervos a que buscara el fruto de su viña, y entonces ellos lo regresaron con las manos vacías y le dijeron: no te vamos a dar nada del fruto. Y mandó a otro siervo, y dice la Biblia que lo mismo lo regresaron con las manos vacías, y luego envió a un tercer siervo, y de la misma forma lo regresaron con las manos vacías, sin nada de los frutos o nada de las ganancias que había dado la viña. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Bueno, voy a enviar a mi hijo. Tal vez van a ver a mi hijo y le van a tener más respeto y van a decir: ah, es el hijo del señor de la viña, vamos a hablar con él, vamos a darle el fruto de la viña. Pero dice la Biblia que los labradores malvados vieron al hijo y dijeron: es el heredero, vamos a matarle y vamos a quedarnos con la herencia, con la heredad, para que sea nuestra. Y dice la Biblia que entonces le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Y qué hará pues el señor de la viña?, pregunta Jesús, haciendo referencia a esta parábola. Dice: vendrá pues y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, todo el pueblo dijeron: Dios nos libre. Entonces Jesús les dijo que estaba escrito en la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. En pocas palabras, que aquellos que despreciaron a Jesús y que menospreciaron a Jesús y dijeron que él no era el Hijo de Dios, que él no era el Cristo, que él no era el Mesías, se iban a dar cuenta que sí era el Mesías. Y ellos lo desecharon, pero para otros iba a ser la salvación. Y entonces Jesús les revela por medio de esta parábola que es el Hijo de Dios. El señor de la viña, por así decirlo, no se refiere a una viña normal, se refiere a la creación o a su pueblo. Y entonces Dios, el señor de la viña, manda a Jesús, al Hijo, a la viña. Pero con razón dice en Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no le querían en Jerusalén y lo que buscaban era matarle. Posterior a esto, todo el pueblo estaba asombrado y estaba atento, seguía atento a lo que Jesús dijera. Pero dice en el versículo 19 que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero tenían miedo a lo que hiciera el pueblo, la reacción que hubiera en el pueblo. Quizá tú has comprendido el día de hoy el motivo de esta parábola. Hace casi 2000 años vino el Hijo de Dios a esta su creación, pero le rechazaron, pero le humillaron, pero le mataron. ¿Qué hará pues con nosotros Dios? ¿Será que nos eche mano como nosotros lo hicimos con Jesucristo? ¿O será que hallemos el perdón y le pidamos perdón a Jesucristo de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad? Muchas personas piensan que por no haber estado nosotros hace 2000 años, nosotros no tuvimos nada que ver con la muerte de Jesús, pero déjame decirte que si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, probablemente también hubiéramos gritado: crucifícale, probablemente también lo hubiéramos injuriado y lo hubiéramos escupido a Jesucristo, porque no teníamos el conocimiento de quién era Jesús. Pero ahora que tenemos el conocimiento en base a la Biblia, podemos clamarle a Él y podemos venir y pedirle perdón de nuestros pecados. Podemos comprender más de la Biblia. Y sabes, si tú quieres ser hijo de Dios, ven y rinde tu vida a Cristo Jesús, aquel que hace casi 2000 años fue maltratado y fue despreciado y fue desechado en una cruz. Y si tú quieres conocer más de Dios, acércate a la Biblia. Pídele perdón a Jesús y Él te va a dar el entendimiento, el espíritu del entendimiento, para que tú puedas comprender más por qué están ocurriendo todas estas cosas en nuestro alrededor. Dios te bendiga. Mañana o en el siguiente video tendremos la segunda parte, porque hubo un segundo discurso de Jesús, ahora un poco más íntimo con sus discípulos. Dios te bendiga.